que sobre todas las cosas, sin que ninguno de nosotros lo merezcamos, Él nos ama incondicionalmente. Amén. También nos gozamos en esta mañana porque nuestra hermana Isaura está por acá en este lugar. Mi hermana, la verdad nos alegramos mucho de que usted esté con nosotros y esperamos que el Señor también le pueda hablar en esta mañana. Amén. Que el Señor pueda restaurar la vida de todos y cada uno de nosotros por medio de su santa palabra. Para eso fue traída la palabra de Dios desde el cielo, para restaurar la imagen del hombre original que por causa del pecado se perdió. Amén. Ya me imagino que la gran mayoría, si no son todos, ya notaron que el pastor de este lugar y su esposa no se encuentran con nosotros. Bueno, la verdad es que ellos están en la iglesia de Prado Centro. Hoy nuestro pastor fue invitado a predicar en la iglesia de Prado Centro. Y bueno, no sé cuántos se dieron cuenta que hace 8 días nosotros dos estuvimos allá en la iglesia de Prado Centro. Estuvimos dándole solución como junta directiva que somos. Nosotros dos somos parte de la junta directiva junto a 3 hermanos más de la iglesia de Prado Centro, el pastor Ignacio, el hermano Giovanni y la hermana Roxana. Junto con nosotros dos somos la junta directiva del Ministerio Cristo Rompe las Cadenas como tal, aquí en Colombia. Entonces se presentó un problema en la iglesia y estuvimos allá, bueno, gloria a Dios, dándole solución a ese problema que hubo en la iglesia. Y de hecho les pido por favor que estemos orando mucho por todas las iglesias de este ministerio y especialmente la iglesia en Prado Centro, que ha estado pasando por algunas situaciones difíciles, para que sea el Señor tomando el control. Amén. Para que sea el Señor glorificándose, y también sigamos orando por nuestros hermanos que están enfermos. Nuestra hermana Elizabeth, que ha estado enferma hasta el día de hoy, pero que el Señor por medio de esa enfermedad verdaderamente se ha manifestado a ella, y así también por los hermanos que no se pueden congregar, para que ellos puedan usar este medio que tenemos en nuestro canal de YouTube y así puedan poder experimentar la presencia de Dios por medio de su palabra. Amén. Y sigamos orando los unos por los otros para que el Señor se glorifique y para que el Señor obre. Amén. No sé cuántos de ustedes vieron el video que fue enviado al grupo de la iglesia, donde muestra la persecución tan impresionante sobre la iglesia allá en Haití. Bueno, la verdad no es solamente Haití el único país que en estos momentos está siendo perseguido. Hay otros países como China, que de hecho hubo un video que fue montado al canal y la verdad causó gran impacto, debido a que si nosotros miramos la iglesia en China y nos miramos a nosotros mismos como iglesia, vemos que hay muchas diferencias. Porque mientras que ellos allá no tienen Biblias para leer y ellos tienen que transcribir la Biblia en papeles y leer la Biblia en lugares como cárceles, nosotros aquí que tenemos 1, 2, hasta 3 versiones en nuestros hogares, no leemos regularmente la Biblia, y cuando la leemos lo hacemos de cualquier manera. Ni siquiera intentamos memorizarla para llevarla a la práctica. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la verdad, la persecución es una de las señales que manifiesta que el Señor Jesucristo está a la puerta. Amén. Cristo viene por la iglesia. Y por eso el Señor en esta mañana trae un mensaje para recordarnos nuevamente tal acontecimiento tan glorioso que debería a nosotros como iglesia traer un despertar a nuestra vida y llenarnos de gozo. Porque si nosotros somos escogidos de Dios, si somos parte de la iglesia y si Cristo determinara venir ya por la iglesia, nosotros nos iríamos con Él a su presencia. Pero si no estás preparado para tal evento, que va a ser el más glorioso de toda la historia de la raza humana, entonces hoy yo espero que por medio de este mensaje usted pueda meditar cómo está su vida delante de Dios, para que se ponga a cuentas con Él, y si el Señor así lo determina, usted también pueda ser parte de aquellos que van a estar en su presencia por toda la eternidad. Amén.
Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Allá en el capítulo 25. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25. Me gustaría que todos pudieran estar ahí en la lectura. Por favor, le ayuda a la hermana. Gloria al Señor. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Y leemos en esta mañana la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santo y glorioso Espíritu que está dentro de la iglesia, y los que somos iglesia decimos amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia. En esta mañana, Señor, hemos venido delante de ti, reconociéndote como nuestro único Dios, como nuestro único y suficiente Salvador, reconociéndote como la máxima autoridad divina sobre toda la creación. Hoy en humildad, Señor, te suplicamos que nos hables por medio de tu palabra y que por el poder de la misma restaures nuestra vida, Señor, que hagas un efecto sobrenatural en nuestro interior y que a través de ella, Señor, nosotros podamos primeramente evaluar nuestra vida, cómo estamos delante de ti, y luego que tengamos un dictamen sincero y concreto de quiénes somos, de cómo vivimos delante de ti, de qué tan preparados o no estamos, podamos, Señor, a través de tu palabra, ser convencidos por tu Santo Espíritu y venir a la persona gloriosa de Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que aún mientras estamos en medio de los que viven y respiran, tenemos esperanza de salvación. Que reconociendo su sacrificio, su derramamiento de sangre, su muerte, pero que a la misma vez su resurrección, nosotros podamos por medio de la fe en el Señor Jesucristo restablecer una nueva vida, Señor, una vida abundante, plena y duradera para la gloria de tu santo nombre. Rogamos para que toda obra de las tinieblas sea totalmente, Dios mío, echada fuera de este lugar por medio del nombre del Señor Jesucristo, que toda distracción se vaya, que todo sueño, que todo cansancio, que todo aquello, Dios mío, que quiera distraernos del propósito tuyo, que es escuchar tu palabra,
sea totalmente, Dios mío, desbaratado y echado fuera en el nombre de Jesús, y que podamos, Señor, no salir como entramos, sino salir renovados por medio del entendimiento que viene a través de tu santa palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta mañana, el título que le vamos a dar a este mensaje es el siguiente: mantén siempre el aceite. Escuche, mantén siempre el aceite. Esta parábola que nosotros acabamos de mirar aquí en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo es una consecuencia de lo que el Señor comienza hablando allá en el capítulo 24. El Señor Jesucristo está dentro del templo y al parecer sus discípulos están afuera del templo esperando a que el Señor salga para mostrarle la gloria del templo. Y entonces cuando el Señor Jesucristo sale, los discípulos le dicen: Señor, mira este templo tan majestuoso, tan glorioso, porque ellos estaban contemplando el templo físico de Jerusalén. A lo que el Señor inmediatamente les responde, cambiándoles la visión, y les dice: ustedes pueden ver todo esto. De cierto les digo a ustedes que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Como siempre, este capítulo 24 muestra que realmente los seres humanos, nosotros aún, los que formamos parte de la iglesia, en muchas ocasiones, siempre estamos mirando las cosas de abajo. Siempre estamos contemplando el brillo de la creación y de las cosas creadas por el hombre, y no estamos mirando la gloria de aquel que es nuestro creador. Eso es lo que por naturaleza, en esencia, somos nosotros. Y para eso el Señor Jesucristo tiene que venir diariamente por medio de las Escrituras a cambiar nuestra visión. Por eso el Señor regularmente nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque allá está Cristo sentado en el trono de Dios. Pero nosotros podemos ver luego de que el Señor empieza hablando a sus discípulos. Ellos le preguntan: Señor, ¿cuándo será su venida y qué señal nos da usted acerca del reino? Y el Señor empieza a darles algunas señales. Pero luego en el versículo 29 en adelante el Señor empieza hablando acerca del tiempo cuando Él va a venir. Y escuche lo que les dice en el versículo 45 del capítulo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego en el capítulo 25, versículo 1 hasta el 12 que leímos, hasta el 13, el Señor habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Luego desde el versículo 14 hasta el versículo 30 viene la parábola de los talentos, que de hecho no sé quiénes recuerdan aquí que fue nuestra primera predicación de este año, donde el Señor enfatiza en la necesidad de ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Ese es el énfasis de la parábola de los talentos. Nos enseña que debemos ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Desde la capacidad de coger una hoja y escribir un párrafo, hasta la capacidad de coger la Biblia y poder leer lo que en ella dice.
Sobre todas esas cosas, nuestra familia, nuestros bienes, nuestro tiempo, dones, talentos, sobre todas esas cosas se nos juzgará en el día del juicio. Y luego del versículo 31 en adelante hasta el versículo 46 del capítulo 25 de Mateo, el Señor enfatiza sobre la necesidad de cuidar de la iglesia, sobre la necesidad de hacer el bien a nuestros hermanos, los más necesitados. Pero en este capítulo 25, el Señor inmediatamente comienza haciendo énfasis en el reino de los cielos. Y por eso en el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Escuche, el énfasis o lo que Dios quiere hablar a los discípulos y posteriormente a nosotros como iglesia es que nos enfoquemos en el reino de los cielos. Y cuando Él habla acerca del reino de los cielos, está hablando de ese tiempo cuando Él va a venir a juzgar ¿a quiénes? A todos. Va a venir a juzgar a vivos y muertos. Va a juzgar a los que son cristianos y a los que no son cristianos. Ese es el énfasis. ¿Cuándo comienza el reino de los cielos? El reino de los cielos comienza cuando Cristo viene a la tierra, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, desciende a la sepultura y se levanta con poder al tercer día, venciendo a Satanás, venciendo la muerte y venciendo el pecado, para quitar de la iglesia la esclavitud del mismo. Escuche, nosotros cuando Cristo resucitó y cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, nosotros resucitamos juntamente con Cristo y somos libertados del poder de Satanás, del poder de la muerte y del poder del pecado. Así que lo normal, lo natural es que si usted verdaderamente ha resucitado con Cristo, ya usted no es esclavo del diablo, ya usted no practica el pecado y ya usted no está bajo la influencia de la muerte, porque entonces un día, cuando estemos allá con el Señor Jesucristo, nosotros vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Claro está, si somos cristianos. Hay unas palabras que yo quiero que las miremos por un momento, pero no las vamos a estudiar todavía. Y estas palabras están en el versículo 11, cuando llegan aquellas mujeres que llegaron tarde a la boda, porque no tenían aceite en sus lámparas. Ellas llegan tarde a la boda y le dicen al Señor: Señor, Señor, ábrenos. Pero ¿qué les dijo Él a estas mujeres? De cierto os digo que no os conozco. Y yo quiero que tengamos ambas cosas en mente. Usted puede estar en la iglesia y no ser conocido por Dios. Por eso la parábola nos habla de 10 vírgenes. Escuche, 10 vírgenes. Lo cual significa que el Señor está hablando a personas que están dentro de la iglesia. Tenga esto claro, el Señor no está hablando acerca de los incrédulos. No está hablando acerca de aquellas personas que no se congregan en una iglesia como esta. Todo lo contrario. El Señor está hablando de personas que están dentro de una iglesia, que vienen a un culto y que participan de todo el culto. Participan en las canciones, participan en el tiempo de las ofrendas, participan en el tiempo donde nos saludamos, participan de un alimento, participan de un café. Cuando terminamos el culto, como regularmente lo hacemos en esta iglesia, escuchan la palabra, dicen amén, se ríen, hacen una serie de cosas dentro de la iglesia, inclusive hasta pueden servir dentro de la iglesia. Normalmente en toda iglesia cristiana hay un registro donde está el certificado de membresía de la iglesia. Y este certificado de membresía es para todos aquellos que han sido bautizados cristianamente dentro de esa iglesia.
Es de este tipo de personas que habla la parábola de las 10 vírgenes, personas que se bautizaron dentro de la iglesia y aún participaron de diferentes actividades. Pero vemos una representación aquí. Hay 5 mujeres que son prudentes y hay otras 5 que son insensatas. Amén. Sobre estas vírgenes es que habla la parábola. Recuerde, personas que están dentro de la iglesia. Y entonces el relato del versículo 1 nos dice que el reino de los cielos es semejante a esas 10 vírgenes. ¿Y por qué es semejante a esas 10 vírgenes? Porque son esas vírgenes las que conforman el reino de los cielos. Porque son esas vírgenes las que van a estar en el día del juicio en la presencia del Señor. Tanto los unos como los otros, los sensatos, prudentes y los insensatos. Todos vamos a estar delante de Él en el día del juicio. Pero entonces dice que estas mujeres salieron a recibir al esposo. ¿Y qué hicieron ellas? Tomaron sus lámparas. Escucha, aquí esta parábola nos está hablando acerca de una boda que se va a celebrar. Y normalmente en el pueblo judío, en los tiempos de Jesús, cuando se iba a celebrar una boda en Israel, la novia era la que iba acompañada de sus doncellas, que en este caso eran damas de honor. Eran efectivamente 10 acompañantes que iban con la novia y llegaban directamente hasta el lugar de la boda donde estaba el esposo, también con algunos acompañantes. Una boda en Israel podía durar hasta 7 días, la celebración. Ustedes pueden imaginarse cómo era esto de glorioso, 7 días celebrando una boda. Y no estamos hablando de cualquier tipo de boda, estamos hablando de una boda donde había espacio para cánticos, y en esas bodas judías era muy citado el libro de Cantar de los Cantares. Pero entonces, aquí vemos algo muy particular en este pasaje. Y lo que nosotros vemos es que habían 5 mujeres que estaban preparadas totalmente para la boda. Sin importar cuánto tiempo iba a tardar el esposo, habían 5 que estaban listas. Y habían otras 5 que no estaban listas. Entonces, el versículo 2 dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora, regularmente la palabra insensatez en la Escritura significa alguien que verdaderamente no puede percibir las cosas. Una persona insensata, en un contexto podríamos decir que es una persona que está frente al peligro, como dice el libro de Proverbios, y lo abraza. Eso dice el libro de Proverbios, dice que el insensato ve el peligro y corre hacia él, va y lo abraza. Pero el que es sensato ve el peligro y ¿qué hace? Huye de él. Entonces podríamos decir que estas mujeres insensatas no estaban apercibidas del evento tan glorioso que se iba a celebrar. Escuche, celebrar una boda en Israel en los días del Señor Jesucristo era algo glorioso. Era algo espectacular. Entonces habían 5 de ellas que no tenían el aceite suficiente en sus lámparas, mientras que habían otras 5 que sí estaban apercibidas. Durante la historia de la iglesia ha habido una cierta discusión, porque escuche, lo más importante aquí, en este pasaje que nosotros tomamos, lo más importante no es la presencia de las 10 vírgenes, lo más importante es el aceite de las lámparas. Escucha, a través de toda la historia, una lámpara que funcione con aceite, si la persona que posee la lámpara no tiene aceite, no tiene nada. Esa es la grande realidad. Imagínese usted en un lugar selvático, a plena luz de la noche, con una lámpara, pero sin aceite. ¿De qué le puede servir a usted? No sirve para nada. Entonces algunos dicen, la iglesia tradicional ha sostenido durante toda la vida y aún sostiene la creencia de que el aceite representa las buenas obras. La iglesia tradicional enseña que nosotros necesitamos a Cristo
más las buenas obras para ir al cielo. Pero los cristianos, los evangélicos, durante mucho tiempo han sostenido que el aceite representa el Espíritu Santo. Y si usted va y evalúa la Escritura en el Antiguo Testamento especialmente, el aceite representa el Espíritu Santo. Pero yo creo que aquí, en este texto, apunta al Espíritu Santo y apunta a los medios de gracia que el Señor le ha dado a la iglesia para que se prepare. Pero, obviamente, tenemos que partir de acá. Si alguno de nosotros no tiene el Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Que no es cristiano. Así de sencillo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es cristiano. Usted forma parte de estas 5 mujeres, de estas 5 vírgenes insensatas. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo, a causa de que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe y lo ha recibido como Señor y Salvador, entonces tiene el Espíritu Santo y significa que es parte de estas vírgenes prudentes, o más bien es representado en aquellas mujeres prudentes, aquellas mujeres sabias. Aquel que tiene el Espíritu Santo es aquel que usa los medios de gracia para estar preparado para el momento en que el esposo venga por él. Pero entonces, ¿qué nos dice el texto? Que las mujeres insensatas tomaron las lámparas, pero no tomaron aceite con ellas. O sea, fueron a media máquina. No estaban listas, no estaban preparadas. Pero dice que las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Estas mujeres estaban determinadas a que si el esposo tardaba más de lo normal, ellas iban a tener aceite suficiente para esperarlo y entrar a las bodas. Eso es algo bien especial en esta parábola. Pero ¿qué dice el texto? Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ay, yo me imagino la reacción de esas mujeres, se levantaron y ahí mismo, vamos es para allá. Pero hay algo que marca la diferencia. Aquellas que no estaban listas se dieron cuenta que el aceite no era suficiente para llegar a la boda. Y yo me imagino las que tenían el aceite suficiente con la sonrisa en los labios. Vamos es para allá. Estaban seguras. Porque si hay algo que causa en la vida de un creyente seguridad, es tener la presencia del Espíritu Santo morando dentro de él y estar usando los medios de gracia de la manera correcta para vivir en santidad. Entonces, las que no estaban preparadas, las que no tenían el suficiente aceite, ¿qué hicieron? Bueno, ustedes que tienen aceite, por favor, compartan con nosotros para que todas podamos estar allá. Y las sensatas le dijeron: no, si les damos a ustedes, no podemos ir ninguna de nosotras. Entonces les dieron la mejor solución: vayan y compren aceite. Bueno, la verdad es que hubo un pequeño problema, que mientras que estas mujeres fueron a comprar el aceite, llegó el esposo. Y entraron las 5 prudentes a la boda, ¿cierto? ¿Y las otras qué pasó? Cuando ya llegaron, después de comprar el aceite, fueron: Señor, Señor, ábrenos. Y escucharon las palabras más terribles, mis hermanos. Las palabras más terribles: en verdad les digo que no las conozco. En verdad os digo que no os conozco. Y luego, en el último versículo que miramos, viene el Señor diciendo: velad pues. ¿Por qué? Porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo quiero que nosotros miremos algo aquí que es bien especial para que le demos desarrollo a este mensaje. Cuando estas mujeres
insensatas, llegan a la boda, ya la puerta se había cerrado. ¿Y qué fue lo primero que ellas dijeron? Señor, Señor, ábrenos la puerta. Cada vez que usted vea en la escritura que se repite una palabra, préstele mucha atención. Porque ellas no dijeron, Señor, ábrenos la puerta. No, están diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Usted se encuentra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con una realidad de que David, siendo rey, uno de sus hijos se levantó contra él para destronarlo, y estamos hablando acerca de Absalón. Y en medio de su rebeldía, de irse en contra del rey para destronarlo y literalmente él ponerse en su lugar, este hombre Absalón murió. Y cuando David llegó a ese lugar donde su hijo estaba muerto, vemos a David llorando con el corazón desgarrado. Absalón, Absalón, hijo mío, desearía yo haber muerto en tu lugar. Había dolor. Pero ¿qué manifiesta el que David le llame Absalón, Absalón? Manifiesta que había una relación personal entre ambos. O por lo menos había una relación personal en David, porque su hijo no era leal. Pero en David había un amor genuino hacia su hijo. Cuando usted ve, por ejemplo, al apóstol Pablo yendo camino a Damasco con las cartas de los principales sacerdotes para ir y perseguir a la iglesia, usted ve que el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que el Señor estaba mostrando es, deseo tener una relación íntima contigo y tú me persigues. Saulo, Saulo, sin darte cuenta me aborreces y yo te amo. Esas son las palabras que se esconden en esa repetición del Señor. Saulo, Saulo. Y aquí vemos a estas mujeres diciéndole, Señor, Señor, ábrenos la puerta, como queriéndole decir, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. ¿Acaso olvidas que yo hice una declaración de fe en la iglesia? ¿Acaso olvidas, Señor, las lágrimas que yo derramé de rodillas en mi habitación? ¿Acaso olvidas esos momentos en los cultos cuando yo levanté mis manos? Lo que ellas le están diciendo al Señor de la parábola es, nosotras tuvimos una relación cercana contigo toda la vida desde que nos convertimos a ti. Ay, mi hermano, esto es algo muy serio. Esto es algo demasiado serio. Porque quizás usted pueda estar en la misma condición de estas mujeres. Quizás usted hoy esté sentado en la silla pensando que usted es salvo, porque simplemente hace ciertas actividades dentro de la iglesia. Quizás usted pueda pensar que es salvo porque no se pierde ningún culto en la iglesia. Quizás usted piense que es salvo porque hay momentos donde se quebranta en medio de la alabanza. Pero la salvación consiste en tener el Espíritu Santo morando dentro de sí y tener una relación personal con Él mismo, por medio de la oración, por medio de las Escrituras y por medio de la congregación. Escuche, si hay algo que manifiesta en la vida de un cristiano que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, es el gozo, mis hermanos. Es el gozo. Hay algo que una persona nunca puede aparentar. Y hay algo que una persona nunca puede esconder, y es el gozo de la presencia del Señor. Eso no se puede esconder, mis hermanos, ni tampoco se puede aparentar. O sea, si usted en su interior está amargado, no intente aparentar que tiene gozo, porque le queda mal. Eso no se ve bien, eso no queda bien. Si hay una amargura en el corazón, usted puede intentar mostrar a los demás que está bien, pero eso se nota. Les digo algo, hace 8 días que yo estuve en Prado Centro con el pastor de la iglesia, se me acercó una hermana, una anciana, se me va el nombre de esa mujer, yo le decía al pastor esta mañana, le decía, pastor, qué mujer. Se me acercó esa mujer y me dio un abrazo. Escuche, solamente necesité un abrazo de esa anciana y yo inmediatamente me quebranté en mi corazón.
Porque esa mujer refleja la presencia de Dios. Solamente me miró a los ojos, me dijo unas palabras y me dio un abrazo. Y el Señor me quebrantó. Pero ¿sabe qué? Yo no lloraba porque estaba triste. Yo no lloraba porque me estaba arrepintiendo de algo malo que hice. Yo estaba llorando de gozo de ver que una persona en tantos años ha mantenido el aceite en su vasija, mis hermanos. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Escuchen, mis hermanos, esto no es de años. Hay personas que llevan años y años y años en la iglesia y aún no se han arrepentido. Aún no han experimentado el gozo de la salvación. Y no se manifiesta. Aún sirven en la iglesia. Aún hacen actividades en la iglesia, pero no se manifiesta el gozo. ¿Por qué? Porque son personas de doble ánimo. Si hoy animosamente están bien, si emocionalmente hoy están bien, entonces vienen, te saludan, te dan un abrazo, te dicen Dios te bendiga. Pero si tienen un problema durante el día, ya sea en su trabajo, en la casa o en algún lugar, entonces ya te ignoran. Eso no es tener el Espíritu Santo y eso no es tener gozo en el corazón. Qué triste que nosotros al final de la carrera, luego de esforzarnos durante tantos años, guardándonos de no practicar ciertas cosas que a Dios desagradan, lleguemos a la presencia de Dios, Señor, Señor, y que Él nos diga, no te conozco. Mis hermanos, les digo algo, esas son palabras que para un impío que está dentro de la iglesia deberían causar terror en su corazón. Quizás en el momento no evaluamos bien las cosas. Quizás en el momento nosotros no percibimos el peligro de estas palabras. Pero si algún día llegamos allá y nos damos cuenta de que somos como estas 5 mujeres, ya sí vamos a experimentar el terror. Allá sí vamos a ver cuál es el terror más impresionante. Porque vuelvo y les digo, podríamos nosotros estar dentro de la iglesia y estar perdidos. Usted va al Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 10, y desde el versículo 17 usted se da cuenta que el Señor envía 70 de sus discípulos a que vayan a predicar el Evangelio. El Señor, mientras los envía, mientras los comisiona, el Señor les da poder o potestad sobre los demonios, sobre los espíritus. Y obviamente el propósito del Señor no es que ellos vayan simplemente a sanar enfermos y a levantar paralíticos se me va la frase, a levantar paralíticos y a libertar endemoniados. No, ese no es el propósito principal. El propósito principal es que ellos vayan y prediquen las buenas nuevas. Pero una de las cosas que el Señor les dice es, yo les voy a dar poder a ustedes sobre todo eso, sobre las enfermedades, los espíritus inmundos. Y bueno, ellos van. Y cuando ellos van, al parecer tienen muy buen éxito, demasiado éxito. Porque desde el versículo 17 en adelante ellos regresan donde el Señor les dice, Señor, Señor, aún los espíritus se nos sometían en tu nombre. Pero mire algo, ellos no le dicen, Señor, se nos sometían porque somos los apóstoles, no. Ellos dicen, en tu nombre. Ellos fueron a hacer un trabajo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué les dice el Señor? Yo veía a Satanás caer como un rayo. Escuche, durante algún tiempo se ha creído que lo que el Señor está tratando de decirles es que Él vio cuando Satanás cayó del cielo, cuando se reveló la tercera parte de los ángeles con Él, pero no. Lo que el Señor está diciendo ahí es, yo veía cuando ustedes expulsaban esos demonios y el reino de los cielos entraba en el corazón de las personas. ¿Cómo pasaba eso? Por medio de la predicación de la palabra, por medio de la fe en Cristo. ¿Es algo bueno o es algo malo? Que usted vaya y predique y alguien venga a Cristo en arrepentimiento y fe sea salvo, pregunto, ¿es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno.
Sin embargo, el Señor inmediatamente les dice, no, no se regocijen por eso. Regocíjense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Mis hermanos, eso sí debe causar gozo. Eso es lo primero que debe causar gozo en la vida de una persona, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante del Señor y los libros se van a abrir. Y entonces usted se imagina, el hermano Odilson llega a la presencia del Señor y empieza el Señor. Bueno, el Señor no necesita abrir hojas porque Él sabe, pero vamos a hacer algo para que entendamos acá. Empieza el Señor con el libro. Fulanito de tal, Antonio Márquez, Gregorio Sánchez, Pepita Pérez. Señor, pero no, es que yo tengo que aparecer en esa lista. No, no, usted ahí no aparece. Señor, pero ¿cómo así? Si yo iba a la iglesia. Señor, pero ¿cómo así si yo daba buen testimonio en el trabajo? ¿Cómo me va a decir usted que no estoy ahí? No, no, es que no, usted no aparece ahí. Yo, la verdad, no lo conozco a usted. Yo no sé quién es usted. ¿Ustedes creen que eso es algo bueno o es algo malo? Mis hermanos, eso no es algo malo, eso es algo terrible. Porque lo que sigue a eso es ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Ese es el peligro, mis hermanos, de estar desapercibidos por completo de la realidad que viene. Por eso es que el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, mis hermanos, escuche, y nosotros debemos hacer eso en el día de hoy. Pablo, hablándole a los corintios allá en su segunda carta, capítulo 13, versículo 5, les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Hay dos cosas que debemos hacer como iglesia. Primero tenemos que examinarnos. Y eso significa que nosotros debemos estar evaluando nuestra propia vida. Mis hermanos, solamente hay dos personas que te conocen a ti. En primer lugar está el Señor. Y creo que bastante convencidos debemos estar nosotros de que Dios nos conoce. Mirando ese Salmo capítulo 139 que habla de la omnisciencia de Dios, nosotros nos damos cuenta que las palabras que usa el salmista cubren toda la creación. De hecho, él mismo dice, Señor, mi embrión vieron tus ojos. Mis hermanos, nosotros no tenemos la facultad, la capacidad de ver un embrión dentro del vientre. Aún les voy a decir, esas ecografías que las mujeres se hacen a través de esos aparatos para saber si lo que hay es niño o es niña dentro del vientre, no tiene la capacidad de evaluar las células que se están desarrollando. No tiene la capacidad de evaluar cuando los huesos se forman, los tendones, las neuronas, todo lo que hay dentro del ser humano. El Señor tiene la capacidad de todo eso. ¿Se da cuenta la gran diferencia? Por eso es que el salmista termina diciéndole al Señor, examíname tú. ¿Y sabe por qué el salmista le dice al Señor que lo examine él? Porque nosotros tenemos, o más bien, nosotros sufrimos de miopía espiritual. Nosotros no alcanzamos a ver todos los errores que hay dentro de nosotros. Nosotros no alcanzamos a percibir aún a veces cuando pecamos. Cuando usted viene a la iglesia y un hermano se acerca para saludarle y usted lo ignora, está pecando delante de Dios. Cuando usted a ese hermano lo saluda simplemente por saludarlo, pero usted no lo ama, usted está pecando delante de Dios. Y a veces no percibimos cosas como esas. Cuando usted habla con alguien y le dice, sí, hágale tranquilo que yo ahorita lo llamo, y usted no lo llama, usted está pecando delante de Dios. Ustedes no se imaginan cuánto he tenido problemas yo con esto que le estoy diciendo. Porque tengo la memoria del difunto abuelo mío. No me dejó plata, pero me heredó la mala memoria. Le heredé la mala memoria a mi abuelo. Y cada rato tengo que decirle, Señor, ayúdame con esta memoria, porque a veces estoy llamando a un hermano y le digo, hágale que ahorita lo llamo. Pero como yo en mi trabajo mantengo tantas cosas, entonces cuando yo llego a la casa, vea, han habido ocasiones donde le he dicho al pastor, pastor,
He estado hablando con él mientras llego a la empresa a liquidar para irme a la casa. Pastor, enseguidita apenas llegue a la casa lo llamo. A las 3 de la tarde me llama y me dice, ¿no ha llegado a la casa todavía? Mano, hace rato, ¿cómo así que no he llegado? Ya almorcé. Sí, pero no me llamaste. Y yo, ay, Señor. Cosas como esas para muchas personas se hacen habituales y se vuelven insignificantes. Para Dios es pecado, mis hermanos. ¿No dice la Escritura que aún el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado? Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Entonces, en lo poco que hemos hablado hasta hoy acerca de lo que es pecado, si eso pasa, hay que tomarlo con seriedad. Hay que tomarlo con seriedad. Si usted es de los que dice, no, hágale pastor, tranquilo que yo mañana voy al culto y no aparece, le digo, conozco varios que son así. De hecho hay un joven que ha venido a esta iglesia varias veces y cada rato me dice, no, hágale que yo ya voy a la iglesia tal día. Yo ya no le creo. Ya no le creo porque para él es tan fácil mentir. Y eso es triste. Demasiado triste. Por eso si usted está en ese grupo, más bien vaya mirando la manera de empezar a trabajar en esa área. Nosotros encontramos una fuerte declaración del mismo Señor allá en Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Y el Señor está hablando acerca de este mismo evento, de este mismo suceso o acontecimiento del día del juicio. Y el Señor dice que en aquel día muchos le dirán Señor, Señor. Entonces, solamente imagínese alguien que usted conozca que se presente delante del Señor y le diga, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Hicimos muchos milagros, Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre nosotros predicamos y las almas se convirtieron. Y que el Señor finalmente diga, nunca te conocí. Piense en que usted está evaluando o más bien usted está percibiendo esto con otra persona. Y que luego del Señor decirle, nunca te conocí, le diga, apartado de mí, hacedor de maldad, id al infierno por toda la eternidad. Porque no son 8 días, mis hermanos, o sea, al infierno no se va de vacaciones. Hay personas que piensan, y eso es un pensamiento que tiene mucha gente en el mundo. Oh, yo me voy para el infierno. Esta semana me decía un compañero que a él le gusta mucho que yo le hable. Y él a mí me dice, no, es que yo la verdad, yo no tengo perdón porque yo hice esto, yo maté, Y él saca siempre su lista de pecados y yo le digo, ninguno de ellos puede quedar sin perdón. Y le cito el texto de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, donde dice que si nosotros hemos pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No dice de algunas maldades, dice de toda maldad. Pero entonces él me decía, no, yo quiero estar en el infierno, así sacando pecho, yo quiero estar en el infierno. Y yo le decía, si usted fuera consciente de lo que me está diciendo, pero usted no tiene ni siquiera un poquito de conciencia. Y me dijo, sí, yo quiero estar en el infierno, yo quiero arder en llamas. Y yo le decía, lo que pasa es que el concepto que usted tiene del infierno es muy erróneo. Usted piensa que allá va a estar de concierto en concierto. Usted piensa que allá va a estar Celia Cruz cantando azúcar. Mis hermanos, allá no pasa eso. La Biblia dice que allá será solo el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Y eso lo dice el Señor Jesucristo, es porque es un lugar terrible. Y por eso tenemos que evaluar este mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque muchos quizás pensarán que porque hace tantos años se habla de la venida y la venida del Señor, que eso nunca va a pasar. Pero Pedro nos advierte eso en su segunda carta, en el capítulo 3, de los versículos 8 en adelante. Él dice,
que muchos a través de la historia han dicho, bueno, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, escuchamos eso. Y seamos sinceros, yo llevo 15 años de convertido. Y hace 15 años estoy escuchando que Cristo viene, pero nunca, jamás he perdido la esperanza de que Él ha de venir por la iglesia. Mis hermanos, ahora les voy a decir algo. El hecho de que Cristo no venga por la iglesia mientras estemos vivos no significa de que no vamos a estar en este juicio. Porque claramente si nosotros morimos, mis hermanos, un día vamos a resucitar. Eso no lo dude ninguno de ustedes. Un día vamos a resucitar. El Señor dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación. Y yo quiero que usted por un momento se imagine esto. Imagínese que nosotros, ninguno de los que vemos aquí, vamos a presenciar la venida del Señor. Todos morimos, todos sin excepción alguna. Pero se llega ese día cuando resucitamos de la tumba. Y entonces vamos subiendo. Y mientras vamos subiendo uno escucha a algunos hermanos. Uy, gloria a Dios, vamos a conocer al Rey por fin. Supongamos. Porque seamos sinceros, inmediatamente morimos, entramos a la presencia de Dios. Pero vamos a imaginar solamente ese momento. Vamos a hacerlo real. Y entonces vamos subiendo y uno por ahí escucha, gloria a Dios. Aleluya, qué bueno. Y empezamos a cantar, empezamos a memorizar todo lo que hacíamos en la iglesia. Cuando estábamos aquí cantando, gloria a Dios, cuando estábamos en un estudio bíblico, cuando estábamos celebrando un aniversario, cuando estábamos en una vigilia. Y lo primero que viene a nuestra mente es, gloria a Dios. Si yo sentí ese gozo estando en esa vigilia, ¿cómo irá a ser cuando esté allá con mi Señor? Y el otro, no, y yo como cantaba de bonito. El turpial de la iglesia. Y el otro, y yo que era el que mejor predicaba. Me imagino entonces el rango que voy a tener en el cielo porque yo predicaba. Y cuando yo predicaba, la iglesia se sacudía. Me acuerdo de aquel terremoto mientras prediqué. Y llegamos a la presencia de Dios y todos aquellos que estaban totalmente seguros de que eran salvos, el Señor le diga, nunca te conocí. ¿Usted se imagina? Perdón, Señor, fue que no escuché. ¿Qué me dijo usted? Nunca te conocí. Y usted se imagina la seriedad de esas palabras. Usted se imagina la seriedad de esas palabras del Señor. El Señor no te va a decir eso riéndose. Ay, si es que yo nunca te conocí, mi bebé. No, ningún bebé ni 8 cuartos. Van a ser palabras duras, severas. Yo estoy convencido de que ningún predicador sobre la tierra, por muy ministrado que esté, por muy lleno del Espíritu Santo, por mucha sabiduría que tenga, jamás va a lograr ni siquiera causar un poco de terror en el corazón de los oyentes, como el terror que van a experimentar en aquel día aquellos que nunca se arrepintieron dentro de la iglesia y nunca caminaron con el Señor. ¿Cuál es la mejor manera de nosotros probarnos si estamos en la fe? Mire su obediencia. Mire si usted obedece a lo que el Señor le habla. La mejor manera de probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe es mostrando que somos obedientes al Señor. Mis hermanos, así como en la parábola de los talentos, la cual vimos a principio de año, muestra a 2 hombres a los cuales su amo a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, e inmediatamente aquellos hombres empezaron a trabajar. Aquellos hombres empezaron a trabajar hasta el punto de que duplicaron lo que su amo les dio. Pero aquel hombre negligente fue y enterró el talento que se le dio y no lo puso a trabajar. Cuando llega el amo de aquellos siervos, usted ve cómo a aquellos 2 que duplicaron, a uno se le dio 5, a otro le dio 2. Entonces el que
Al que le dio 5, le entregó 10 talentos a su señor. Luego al que le dio 2, le entregó 4. Y usted no ve al amo, escuche, usted no ve al amo dándole palmaditas al que le dio 10 y al otro diciéndole, hombre, ¿por qué no me diste tan siquiera 8? No, usted ve las mismas palabras, usted ve al amo alabando a sus siervos. ¿Y cuáles son las palabras? Bien, 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 buen siervo y fiel. Bien, bien, mi siervo fiel. ¿Cierto? Pero al siervo negligente, ¿qué es lo primero que le dice el siervo negligente? Yo sabía que usted es un hombre muy duro. Yo sabía que usted ciega donde ni siquiera siembra. O sea, lo que le está diciendo, ¿sabe qué es? Yo sé que usted no tiene corazón. Y por eso tuve miedo. Porque yo sabía que si de pronto perdía mi talento, entonces usted se venía sobre mí con mano dura. Pone en tela de juicio el buen carácter de su amo, porque vemos que era un amo con carácter. Esas palabras, esos halagos que le da a sus otros 2 siervos muestran que era un hombre bondadoso, muestra que era un hombre que verdaderamente sabía recompensar el buen trabajo de sus siervos. ¿Y cuáles son las palabras del amo? Le dice, bueno, si usted sabía que yo era severo, tal y como no usted, mi hermano, tranquilo. Si usted sabía que yo era un hombre sin corazón, ¿por qué no puso a trabajar mi dinero? ¿Por qué no lo metió al banco para que al menos yo hubiera recibido los intereses? Y vemos cuáles las palabras finales. Átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero que quiero que entendamos nosotros, mis hermanos, en esta parábola de los talentos que les acabo de mencionar. Hay algo muy interesante en esta parábola y es el amor y la dedicación con que estos siervos trabajaron. Yo le pregunto, ¿usted qué está haciendo dentro de la obra? ¿Usted cómo está trabajando para el Señor? Y lo que usted está haciendo, ¿con qué corazón lo hace? Cada vez que usted viene a hacer el aseo en la iglesia, ¿con qué corazón lo hace? Cada vez que usted se para a limpiar una silla, cada vez que usted se para en la puerta, cada vez que usted se sienta a escuchar el mensaje, cada vez que usted intercede por la iglesia, ¿con qué corazón lo está haciendo? Cada vez que usted reparte un tinto, ¿de qué manera lo hace? Cada vez que usted trae un pan para compartir con los hermanos. Espero que usted no sea de esos que trae un pan para que lo vean y después dice, me gasté los 5,000, ¿qué voy a hacer mañana? Porque así hay personas. Así hay personas. Si usted no hace las cosas de corazón, no las haga. Cada vez que usted de pronto trae algo para la iglesia, cuando usted se acerca a ofrendar, ¿con qué corazón lo hace? Mis hermanos, tenemos que evaluarnos. ¿Por qué? Porque el tiempo se agota, porque Cristo está a la puerta, mis hermanos, porque no sabemos si a nosotros nos va a tocar una persecución. Mi hermano, solamente evalúe si a este municipio de Bello y a las iglesias que hay alrededor viniese una persecución. Y mis hermanos, no se tome esta palabra persecución como algo así superficial. No estamos hablando de que si en estos momentos entraran aquí a este lugar con armas y empezaran uno a uno a cada uno de nosotros y nos dijeran, si no niega su fe, le doy un tiro en la cabeza. Piense de acuerdo a su estilo de vida. Piense de acuerdo a su relación con Dios. Piense de acuerdo a la convicción que usted tiene de las Escrituras. Piense de acuerdo a la obediencia que usted tiene a Dios. Si usted sería capaz de pararse firme y decir, yo prefiero dar mi vida por Cristo, pero yo no lo voy a negar. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque verdaderamente Cristo viene. Cristo viene por la iglesia. Y hay una particularidad en la iglesia. La iglesia no está vestida de 1000 colores. La iglesia solamente tiene un solo traje. Y ese traje es un traje blanco,
que representa la santidad impartida por el Espíritu Santo, que representa el amor, el gozo, el fervor, la pasión, la entrega, la dedicación, la fidelidad a su Salvador. Esas vestiduras blancas representan todo eso. Te pregunto, ¿cómo estás vestido el día de hoy? ¿Estás vestido, preparado, listo para cuando venga el Rey, vestido con sus vestiduras resplandecientes, con su corona, tal y como lo muestra el libro de Apocalipsis, montado en un caballo? Que todo eso representa la autoridad del Salvador sobre su iglesia. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Estás listo para escuchar la voz de tu esposo? Mis hermanos, tenemos que prepararnos porque no sabemos el día ni la hora. Por eso el Señor finaliza diciéndole a ellos: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos, no sabemos cuándo va a ser esto, pero sabemos que es una realidad. Te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo para estudiar la Escritura? ¿Con qué regularidad te estás congregando? Porque ese aceite del cual habla esta parábola, mis hermanos, no solamente habla acerca de tener el Espíritu Santo, sino que lo normal, escuche lo normal, esto no es cuestión de fuerza. Si tienes el Espíritu Santo, amas orar. Si tienes el Espíritu Santo, amas ir a la palabra. Si tienes el Espíritu Santo, amas congregarte. Aquí el pastor ha dicho de que él cuando comenzó a congregarse, él solamente lo hacía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Yo me congrego martes, jueves, viernes y domingos. Los lunes tengo estudio de instituto bíblico. Y yo quisiera que los sábados en este lugar volviéramos nuevamente a estudiar. Y los miércoles que trabajo todo el día en la buseta, quisiera no trabajar todo el día, sino trabajar en la mañana y que haya otra actividad en la iglesia. Una integración con los jóvenes, qué sé yo. Mis hermanos, el siervo que espera a su amo está involucrado en las cosas del reino. Está involucrado en las cosas del reino. Lo único que a él le interesa verdaderamente es que el evangelio sea predicado, que las almas vengan a Cristo y se conviertan y que el reino de los cielos se extienda, se expanda para que muchos que no conocen a Cristo lo conozcan. Y cuando venga la voz, llegó el esposo, muchos de esos que hoy no conocen a Cristo estén ahí con nosotros esperándolo y puedan entrar con Él y estar con Él por toda la eternidad. Así que yo espero, mis hermanos, que verdaderamente podamos meditar, tomar esta palabra con seriedad. Porque de todas las parábolas que nosotros vemos aquí en el Evangelio de Mateo, yo creo que esta es la más dura. Esta es la más dura y la más seria de todos, mis hermanos. Yo espero en el Señor que ustedes puedan atender a este mensaje y que el Señor pueda hacer por medio de esta palabra una transformación en ustedes para que juntos podamos seguir adorando, exaltando, glorificando al Señor y para que podamos estar juntos en unidad y en armonía como estas 5 vírgenes prudentes esperando ese esposo con el combustible suficiente, el aceite suficiente en nuestras lámparas, llenos del Espíritu Santo, llenos de gozo, llenos de pasión y de fervor por nuestro Dios, para que un día cuando escuchemos esas voces no tengamos que decir con lágrimas al Señor: ábrenos, sino que Él mismo sea quien abra la puerta y nos diga: ven, ven, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo, una vez más te damos gracias por tu preciosa palabra, Dios mío. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos porque tú sigues siendo bueno y fiel. Porque tú sigues hablando a la iglesia, porque la amas, Señor. Sigues hablando a la iglesia hasta el día de hoy, porque esta iglesia, Señor, te costó tu propia vida.
Porque esta iglesia te costó tu propia sangre, Señor. Porque tú la compraste en la cruz del Calvario. Porque tú fuiste, Señor, quien dio las vestiduras a esta iglesia. Fuiste tú, mi Rey amado y precioso, quien recibiste toda la ira del Padre sobre ti en tu naturaleza humana, para poder darnos vida y vida en abundancia. Hoy te agradecemos por tu palabra. Hoy te agradecemos por el Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, quien nos da la sabiduría y el discernimiento para poder entenderla, Señor. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos ayudes, Señor, a obedecerla. Nos ayudes a obedecerla, Señor, porque esa es la mejor manera de probar que estamos en la fe. Cuando somos obedientes, cuando nos sometemos a la palabra, cuando tú nos adviertes, cuando tú nos exhortas, aún, Señor, cuando penetras esa espada en nuestro corazón y hieres nuestro pecado, cuando hieres nuestro orgullo, Señor, nos gusta, porque finalmente nos damos cuenta que es por nuestro propio bien, porque finalmente nos damos cuenta que es para nuestro propio crecimiento, porque finalmente nos damos cuenta que eso que haces por nosotros como iglesia, cuando traes un mensaje duro a nosotros para sacudirnos, es porque quieres seguir formando el carácter de Cristo en nosotros, para que un día podamos estar en tu presencia por toda la eternidad. Ahora que este pueblo va a salir de este lugar, Señor, te pido que lo lleves en paz y en seguridad. Te suplico, mi Señor y mi Dios amado, que obres en una manera especial y poderosa. Hoy, Señor, que vamos a ministrar la Santa Cena en este lugar, te rogamos, te suplicamos, que nos ayudes verdaderamente a evaluar nuestra vida cristiana, que nos ayudes a evaluar verdaderamente cómo estamos, Señor, delante de ti. Que hoy podamos entender verdaderamente ese sacrificio glorioso de Cristo en la cruz del Calvario. Que hoy podamos entender que ningún ser humano sobre la tierra tenía la perfección de tu precioso Hijo. Que ninguno calificaba para ser ese Cordero perfecto. Que ninguno calificaba para ir al altar del sacrificio y ser inmolado. Solamente Cristo y nadie más que Cristo, tu perfecto y glorioso Hijo, quien nos compró a precio de sangre. Hoy podamos meditar, Señor, que hoy podamos meditar en este glorioso sacrificio y que todo esto sea, Señor, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre.